Entonces ahora vamos a ver la matriz de deformación, el significado de sus componentes. Entonces yo voy a tener ese cubito diferencial, ¿verdad? Y que representa a un punto de un sólido elástico, un punto interno, ¿sí? Ese sólido elástico ha sido sometido a alguna acción. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a cambiar de volumen ese cubito. O se va a volver más grande, o se va a volver más pequeño. Se va a dilatar o se va a contraer. En este caso yo he dicho que se va a dilatar. Fíjense, las dimensiones del cubito son de X, de Y y de Z. Como se ha dilatado, ahora sus nuevas dimensiones son de X', de Y', de Z'. Bien, nosotros de la resistencia de materiales, ¿verdad? Nos vamos a acordar sobre lo que es la deformación longitudinal, unitaria longitudinal. Y esa definición es, por ejemplo, epsilon x igual a delta dx. ¿Qué va a ser delta dx? Dx' menos dx, ¿no? Sobre dx. Epsilon y será delta y sobre dy. ¿Qué es delta y? Dy' menos dy. Y finalmente epsilon z será delta dz sobre dz. ¿Qué es delta dz? Es dz' menos dz. Podemos aproximar este delta z con la serie de Taylor hasta el primer infinitésimo. Ayer explicaba de que no más, porque los siguientes infinitesimos, como esto es muy pequeño, tiende a cero. Los siguientes infinitesimos todavía son más pequeños, tienden más a cero, ya no afectan, no nos interesa. Cortamos en el infinitésimo de primer orden. Entonces podemos decir que delta de x es igual a la derivada parcial de u respecto de x. Delta de y es igual a la derivada de b respecto de y. Y delta de z es igual a db, la derivada de b parcial respecto de z de z. En consecuencia, epsilon x será igual a la derivada de q respecto de x, epsilon y la derivada respecto de y epsilon z la derivada de b respecto de z. Por favor, analizar un ratito, y si alguien tuviese una pregunta o alguna pregunta, me dice. Esa acción ha de producir en el sólido o una dilatación o una contracción. Y
YZ nos indican eso, cambio de volumen, pero no de forma. Cambio de volumen, pero no de forma. La forma sigue siendo la de un cubo. ¿Quién va a provocar cambio de forma? Las deformaciones tangenciales, angulares o transversales. El corte va a hacer eso. Entonces yo tengo ahí, y vamos a analizar el corte cara por cara, porque es más sencillo. Pues yo voy a tener el plano XY y voy a analizar la cara que corresponde a ese plano. Tengo el punto P y esa carita de dimensiones de X, de Y, deformada, ¿verdad? Deformada. ¿Qué vamos a tener? El punto P, que antes debería estar en O, ahora ha sufrido un corrimiento. En X sería U y en Y B. Pero no solo ha sufrido este corrimiento, sino también una deformación de este tipo que genera estos ángulos alfa y beta. Entonces, un poquito hacemos un ratito el análisis de estos ángulos alfa y beta. La suma de estos dos ha de ser la deformación angular, tangencial, transversal o por corte. Gamma XY ha de ser igual a alfa más beta. En realidad no es gamma de XY, ni es alfa ni es beta, es la tangente de gamma XY es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta. Pero hay un detalle, ¿no? Como estos ángulos son muy pequeños, tienden a cero, entonces la tangente de gamma XY, por ejemplo, cuando gamma XY tiende a cero, va a ser igual a gamma XY. Y eso se demuestra matemáticamente con la serie de Maclaurin, que seguramente se están acordando de sus cursos de cálculo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo es la serie de Maclaurin? ¿Qué es la serie de Maclaurin o Maclaurin? ¿Cómo es? ¿Cómo es la serie de Maclaurin? Claro, como digo yo, si hemos hecho muchos cursos de verano e invierno, la cosa es grave, es grave. Es grave. Ahora seguramente alguno preguntará, ingeniero, y cuando usted hace algún proyecto, un puente, un edificio, ¿aplica la serie de Maclaurin? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo aplico? Diciendo que la deformación angular, transversal, tangencial o por corte en realidad no es tal, es la tangente, pero por
la serie de Maclaurin va a ser el mismo ángulo. Bueno, entonces ahora voy a analizar alfa, que en realidad es la tangente de alfa, ¿no? Pero como alfa tiende a 0, entonces será alfa. ¿A qué será igual alfa? Si ustedes se fijan, ha de ser a este segmentito pequeño comprendido entre la horizontal que pasa por P y el lado que corresponde a alfa a una distancia que quiero determinar. ¿Sí? Bueno, vamos a decir así. La tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, es ese segmentito del cual estoy hablando, sobre dx, ¿verdad? La tangente de alfa, que es alfa nomás, es el cateto opuesto a alfa, que es ese segmentito del cual estoy hablando, dividido entre dx. Ahora, ese segmentito del cual estoy hablando, ¿qué es? ¿Qué es? Es una cuerda subtendida de un arco. Como estos valores son tan pequeños, arco y cuerda subtendida son prácticamente lo mismo. Entonces, la longitud de arco o la cuerda del cateto opuesto a alfa va a ser igual a ¿qué? Si es un arquito, ¿cómo lo calculo? Si es un arquito y arco y cuerda son iguales. ¿Igual a qué? La longitud de un arco, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la longitud? Pi por el ángulo por el ángulo, si me recuerdo. A ver, está más o menos, mejorar eso. ¿Cómo sería? ¿Cómo se calcula la longitud de un arco? Es el ángulo por el radio. ¿Qué arco estoy queriendo calcular? El cateto opuesto al ángulo alfa. Esa es una cuerda o un arco, ¿verdad? Porque es tan pequeñito que cuerda y arco prácticamente van a ser iguales. Entonces ese arco o esa cuerda va a ser igual al ángulo por el radio. ¿Cuál es el radio? Es dx. Y el ángulo va a ser, fíjense, si tenía un corrimiento b, entonces aquí voy a tener una diferencial de b, pequeñita. Y eso es igual a la derivada parcial de b respecto de x, que es la tangente nomás, ¿no? Por dx. Eso va a ser este segmentito, el cateto opuesto al ángulo alfa. La derivada parcial de b respecto de x, ese sería el ángulo por su radio de x. Ahora la tangente de alfa o alfa va a ser igual a la derivada parcial de b respecto de x
sobre dx. Y entonces alfa es la derivada parcial de b respecto de x. Podemos hacer el mismo análisis para el ángulo beta y vamos a obtener que beta es igual a la derivada parcial de u respecto de y. Y en realidad es la tangente de beta. Por lo tanto, gamma xy, que es igual a alfa más beta, será igual a la derivada parcial de b respecto de x más la derivada parcial de u respecto de y. Fíjense en los subíndices gamma x y. Y fíjense en las derivadas. Está incluyendo x y b y u. No entra aquí, por ejemplo, z ni w, no entra. Porque estamos trabajando en el plano xy. Ahora, si trabajamos en el plano xz, por analogía, gamma xz será igual a la derivada parcial de w respecto de x más la derivada parcial de u respecto de z. Y gamma yz será la derivada parcial de w respecto de y más la derivada parcial de b respecto de z. Copiarse y, por favor, si hubiese alguna pregunta, hablar. Bien, entonces la matriz de deformaciones, fíjense, ¿qué va a ser igual? Miren, la derivada de u respecto de x, eso es epsilon x. La derivada de b respecto de y, eso es epsilon y. La derivada de b doble respecto de z, eso es epsilon z. Un medio de du respecto de y más db respecto de x, eso es un medio de gamma x y. Un medio de la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x, eso es un medio de gamma x z. Ahí está. Tenemos la matriz de deformaciones. La matriz de deformaciones D. Copiarse, por favor, y si hubiese alguna pregunta, hablar. Bien, escribir de subtítulo ahí, deformaciones principales y direcciones principales. Deformaciones principales y direcciones principales. Por favor, escribir ahí.
igual que en tensiones, yo voy a cortar, voy a pasar un plano por un punto interior P de mi sólido elástico, de tal forma que ese plano y la deformación obtenida sean perpendiculares entre sí. Entonces vamos a asumir una definición. La deformación va a ser igual a la matriz de deformaciones por un vector dirección U. U es de cosenos directores alfa, beta y gamma. Es el vector dirección unitario a ese plano. Pero estamos diciendo que ese plano y la deformación y la dirección U son perpendiculares entre sí. Pues yo quiero encontrar ese plano. Por lo tanto, la matriz de deformaciones D por U ha de ser igual a un escalar epsilon por U. Debe existir un epsilon tal que me permita encontrar dicho plano, o sea, ese plano en el que deformación, vector, dirección y el mismo plano sean perpendiculares. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la matriz de menos epsilon y por el vector dirección, eso debe ser igual a 0. Es un sistema lineal, homogéneo, que puede desarrollarse, como están viendo en la expresión, en el sistema denominado como 15. Copiarse, por favor, epsilon x menos epsilon alfa, más un medio de gamma x y beta, más un medio de gamma x z gamma igual a 0. Y así el resto. Copiarse, por favor.
condición de compatibilidad de 15 es esta. El determinante de epsilon x menos epsilon, 1 medio de gamma xy, 1 medio de gamma xz, 1 medio de gamma xy, epsilon y menos epsilon, 1 medio de gamma yz, 1 medio de gamma xz, 1 medio de gamma yz, epsilon z menos epsilon, ese determinante igual a 0. Por favor, quisiera que desarrollen ustedes, así como en el caso de tensiones, quisiera que desarrollen ustedes este determinante. Por favor. Va a salir de este determinante la siguiente ecuación característica o polinomio característico o secular: menos epsilon al cubo más i1 epsilon al cuadrado menos i2 epsilon más i3 igual a 0, de donde i1 es igual a epsilon x más epsilon y más epsilon z, invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. Invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. I2 ha de ser igual a epsilon x por epsilon y más epsilon x por epsilon z más epsilon y por epsilon z menos un cuarto de gamma xy cuadrado menos un cuarto de gamma x z cuadrado menos un cuarto de gamma y z cuadrado. Invariante cuadrático. Finalmente, I3, que es exactamente el determinante de la matriz de deformaciones. Ese es el invariante cúbico.
copiarse por favor, y si hubiese alguna pregunta, decirme. Muy bien, seguimos. La solución de esa ecuación característica, de ese polinomio característico, nos va a brindar las deformaciones principales, ¿verdad? Epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Y también las direcciones principales o los vectores propios. En consecuencia, la matriz de deformaciones principales ahora será igual a epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3. ¿De acuerdo? Bien, vector de formación unitaria en una dirección cualquiera, componentes intrínsecas. Vamos a decir, la deformación va a ser igual a la matriz de deformaciones por un vector dr, no unitario, ¿no? Vamos a tomar ese vector de dr como un delta r, como un delta r. Recuerdan, hemos asumido aquí que la deformación es igual a la matriz de deformaciones por un vector unitario. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es tomar un delta r, no un dr, y dividirlo entre su norma delta r y llevarlo al límite. Entonces el límite, cuando delta r tiende a 0 de la matriz de deformaciones por el vector delta r sobre delta r, eso no es más que igual a la matriz de deformaciones, por el límite cuando delta r tiende a 0 de el vector delta r sobre su norma delta r. ¿Qué es eso? Simplemente es el vector unitario u que estamos buscando. El vector u unitario que estamos buscando. En consecuencia, el vector de deformación ha de ser igual a la matriz de deformaciones por el vector unitario u de componentes, los cosenos directores alfa, beta y gamma. Pero a mí me están pidiendo las componentes normal y tangencial, componentes intrínsecas. Pues la componente normal epsilon n va a ser igual a epsilon punto u, o matricialmente
la traspuesta de epsilon por la matriz dirección, por el vector dirección unitario U. Entonces ahí tenemos su forma matricial, ¿verdad? Fíjense, epsilon n igual a la traspuesta de U por la matriz de deformaciones por U. Y aquí tenemos su desarrollo matricial. Copiarse por favor más esta gráfica. En función de las deformaciones principales. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, ahí tenemos el desarrollo de epsilon n, que también quisiera que lo hagan, por favor. Quisiera yo que lo hagan ustedes. Y como iba diciendo, la componente normal en función, la componente normal de la deformación en función de las deformaciones principales es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Pero en función de las tensiones en X, Y y Z es esta, que quisiera por favor ustedes encuentren. Quisiera que encuentren, por favor. Ver un poquito de las deformaciones, del estado de deformación. El lunes, perdón, mañana no tenemos clase. ¿De acuerdo?